Cuando nos infectamos por COVID, básicamente ocurre una guerra entre el COVID y nuestro sistema inmunológico. Esto es lo que produce los síntomas del COVID, como son fiebre, tos, carraspera, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dificultad para respirar, dolor de cabeza, malestar, escalofríos, entre otros síntomas. ¿Qué es lo que sucede cuando el COVID entra a nuestro organismo? Lo que sucede con otros virus, inflamación, respuesta inflamatoria aguda. Esta respuesta inflamatoria aguda por lo general dura 3 días en todas las infecciones. Después de esto, esta infección debe resolverse para evitar el daño colateral que produce el sistema inmunológico al producir tanta inflamación y destrucción de los tejidos. Siempre que se produzca una infección viral va a haber aumento de la inflamación, aumento del estrés oxidativo. Eso es básico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con la infección por COVID? Que esta respuesta inflamatoria se está prolongando más de 7 días, por lo cual evidenciamos porque realmente entre el séptimo y el 10º día es cuando el paciente se está complicando con neumonía, dificultad respiratoria y manifestaciones de coagulación, debido porque el COVID es un daño hiperinflamatorio del sistema inmunológico y también el mismo virus por la proteína inflamatoria que tiene puede producir el aumento de la coagulación de la sangre. Los primeros en darse cuenta de esto fueron los médicos italianos, que el año pasado fueron los que sufrieron con la pandemia cruda como tal. Los primeros que sufrieron la pandemia cruda después de los chinos fueron los italianos y los españoles. Ellos diariamente estaban teniendo entre 700 y 1000 muertes. Entonces ellos al ver e investigar este síndrome empezaron a darse cuenta los médicos italianos de que los pacientes hacían muchos trombosis. Entonces se dieron cuenta de que no solamente era unas manifestaciones de un virus respiratorio, sino que estaba afectando la coagulación. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Inteligentemente empezaron a hacerle autopsia a los fallecidos y se dieron cuenta de que prácticamente todos los sistemas estaban coagulados. Había coagulación, había trombos en el corazón, había trombos en el cerebro, en los riñones. Entonces decidieron implementar la anticoagulación y los corticoides para controlar esta respuesta producida por el virus. Y también por la parte de exámenes de laboratorio se daban cuenta que estaban elevados factores de la coagulación y estaban elevados también sustancias que mostraban que había mucha estrés oxidativo y inflamación en la sangre, como es la ferritina y el dímero D. La ferritina es el mayor antioxidante en sangre que existe, entonces si la ferritina está elevada es porque hay mucha oxidación. Entonces, no sé por qué se insiste en que el COVID es como una gripa, de que algunos sí se mejoran, o sea, que son síntomas leves, y otros que cuando se compliquen es que hay que tratarlo. No, no es así. Porque si tú tienes un paciente después de los 5 días que persiste con fiebre, persiste con malestar general, se siente ahogado, es un paciente que ya va a llegar a neumonía. ¿Pero por qué? Porque no se manejaron los síntomas tempranos en los primeros 3 días como si fuera una enfermedad inflamatoria. Con el sistema inmunológico siempre es mejor prevenir que tratar después de tiempo porque después ya no hay nada que hacer. Entonces, como vemos en los primeros brotes del pico, tanto en Colombia como en Latinoamérica y en todo el mundo, los pacientes que más fallecían eran los pacientes hipertensos, los diabéticos, los obesos y los fumadores, o sea, pacientes con comorbilidades. ¿Qué tienen en común estas 4 condiciones? Un daño vascular, es decir, sus vasos sanguíneos están inflamados, sumado a que le llega una enfermedad que produce una infección, que produce más inflamación. Entonces, por esto estos pacientes hacían más manifestaciones de trombos y coágulos. Los pacientes hipertensos son los que más tienen riesgo de fallecer por esta enfermedad, los diabéticos y sobre todo los obesos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estos pacientes no están, o sea, cuando tienen enfermedad de base, no están resolviendo la inflamación celular porque les faltan sustancias del sistema inmunológico para frenar la respuesta inflamatoria. Ahora, en este tercer pico estamos viendo que están falleciendo pacientes jóvenes, pacientes pediátricos y pacientes deportistas. Aparentemente, este grupo de pacientes no tiene comorbilidades, o sea, no tiene enfermedad de base. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué pasa esto? Esto pasa por 2 cosas. Primero porque el virus se adapta, hace mutaciones, estudia al huésped y genera mecanismos para evadir la respuesta inmunológica de los pacientes que eran más fuertes contra la infección. Entonces él se adapta y empieza a atacar puntos débiles del sistema inmunológico. ¿Y cuáles son esos puntos débiles? Pues el aumento de la inflamación celular y la poca resolución de la inflamación. Entonces hay pacientes que pueden tener, unas hipótesis que hay, pues pueden tener aumento de la inflamación celular que no se diagnostica fácilmente y tienen aumento de los factores de autoinmunidad.
Entonces esto los predispone a que sean respuestas inflamatorias más potentes y por tanto son pacientes que producen más coagulación, más síndrome de dificultad respiratoria y también están falleciendo los pacientes en este nuevo pico. Pues básicamente yo llevo un año tratando, 15 meses tratando pacientes con COVID, ya he atendido más de 600 pacientes y siempre le inicio por decisión, por convicción del sistema inmunológico, de lo que yo he estudiado durante los 21 años que llevo haciendo medicina, de que hay que tratar la inflamación y la oxidación celular. Entonces yo le ataco siempre en los primeros 3 días la inflamación, la anticoagulación, la integración plaquetaria y el aumento de antioxidantes. Estos 600 pacientes, ninguno se ha complicado, han salido adelante. Ahora, es una evidencia muy baja, pero he notado que hay otros colegas que también han hecho lo mismo y siempre los pacientes salen adelante. Entonces, muchos de los pacientes que se están complicando ahora, yo me atrevería a decir es que no se hace un tratamiento antiinflamatorio, antioxidante, antiagregante plaquetario e inclusive anticoagulante. No se están aplicando los medicamentos antes de los 5 días y es el paciente que persiste con fiebre, persiste con dificultad respiratoria y cuando ya llega, pasan los 7 o los 10 días, ya es un paciente que tiene compromiso pulmonar, su sangre está coagulada y es un paciente que es más difícil. Entonces, este es el que entra a UCI, se complica, no mejora y fallece lastimosamente. Entonces, yo te invito a que si tienes COVID, tienes algún familiar, algún conocido, compártele este video para que tenga más información y se ponga, o sea, se ponga más al tanto de lo que sucede con el COVID, que es una enfermedad hiperinflamatoria, hipercoagulatoria y no solamente una gripa. Dale like o dislike si te gustó el video, suscríbete a mis redes sociales. Si deseas una asesoría personalizada de COVID, te dejo mi teléfono de contacto en la descripción del video. Muchas gracias.